Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Roteiro. Terminó el Campeonato Nacional de Chile, un final infartante, Tomás. Hace rato que no veíamos un final así y que creo que es bueno para el fútbol chileno tener este tipo de torneos. Sí, un gusto de definición con mucha polémica, que eso es lo ¿Polémica que... o no Sí, polémica? sí, hubo polémica y eso es lo que también hace tan lindo el fútbol, que las diversas opiniones que pueden surgir de una definición muy apasionante. Tú no lo pudiste haber dicho mejor, que hasta el minuto 90 más 10, 90 más 11 no sabíamos quién iba a ser el campeón, si iba a haber partido de definición, si se lo llevaba Colo-Colo. Creo que el fútbol gana con esto, con este tipo de definiciones, y que los torneos estén tan peleados. Sí, con un Colo-Colo que metió una racha histórica en esta segunda rueda, que empató 2 partidos y el resto los ganó todos, que siendo uno de este partido, y que ambos equipos sufrieron ante la presión que ninguno pudo ganar, pero que tuvo premio para Colo-Colo en esta ocasión. Sí, Colo-Colo demostró ser un equipo con jerarquía. Demostró en esta segunda parte del torneo la jerarquía que tiene como plantel. Recordemos que la U estuvo gran parte de esta segunda rueda como líder, pero no era porque Colo-Colo no ganaba sus partidos, sino era porque Colo-Colo tenía muchos partidos pendientes. Claro. Entonces, si bien Colo-Colo, si ganaba sus partidos, podía pasar a la U, pero eso también te puede jugar en contra. Había no una distancia de puntos real, pero sí una barrera de puntos psicológica, que era que entrara un partido segundo y con una diferencia de 10, 9, 11 puntos, y que si bien no era un número real porque tenía tus partidos pendientes, sí te podía afectar quizá a la manera de cómo enfrentar el partido, el ver que tu rival está haciendo la tarea y tú todavía tienes que saltar a la cancha, y creo que Colo-Colo logró revertir eso con jugadores que obviamente, sobre todo y principalmente Arturo Vidal, que le dio un salto de calidad, y otros estrellas del equipo o actores de reparto también que dieron un salto. Carlos Palacio, Volados, la llegada de Correa en el segundo semestre, que al final fueron los ingredientes perfectos para un Colo-Colo que no solamente supo pelear en campeonato nacional, sino que también hizo un buen papel a nivel internacional en la Copa Libertadores. Y eso es súper relevante porque Colo-Colo también tenía que jugar estos partidos en medio de Copa Libertadores, donde llegó a cuartos de final, a una instancia donde equipos chilenos no lo lograron hace mucho tiempo. Entonces el doble mérito, creo que jugar bajo esa presión y responder siempre, creo que lo hace justo merecedor de este título. ¿Hace cuánto no teníamos a Colo-Colo y la U peleando un torneo? Y no solamente peleándolo, con tantos puntos. O sea, Claro. Colo-Colo termina con 67 puntos y la U con 65. Lo más cercano es Católica con Colo-Colo el 2021, donde Católica saca 68 y Colo-Colo 62. Pero son torneos con muchos puntos y lo definen por detalle, y Colo-Colo en los detalles fue mejor. Claro, veníamos de un torneo que también se había peleado hasta la última fecha, pero es distinto teniendo el agregado de que son los dos equipos más importantes quizás en la historia de nuestro fútbol. Totalmente. Y ahí, claro, le da un sabor distinto a este equipo, que un Colo-Colo que creo que tiene como insignia y jugador clave de la temporada Arturo Vidal. O sea, creo que sin Vidal, más allá de que tuvo su época de lesiones, que de pronto quizás habla más de la cuenta, siendo que tiene una espalda quizás para poder hacerlo, le dio esa jerarquía que necesitaba Colo-Colo, que obviamente tuvieron que acompañarlo por la edad, por temas físicos, pero que fue el motor y promotor de que este Colo-Colo fuera campeón. Sí, Colo-Colo esta temporada jugó muchos partidos, jugó más de 50. Más de 50, 52 creo, si no me equivoco. Y Arturo Vidal jugó 34, o sea, si muchos dicen que Arturo Vidal se lesionó. Y ponemos en perspectiva de que un jugador que ya tiene 36 años, 37... Si no me equivoco tiene 36, si no me falla la memoria, pero 34 partidos jugando a primer nivel, porque no es como que llegó, como pasa muchas veces en el fútbol chileno, que vuelven y vuelven a... y no... Volver a un gran nivel, con problemas de rodilla, obvio, pero por el recorrido que ha tenido su carrera, lo que hizo en el 2014, en el Mundial, y en definitiva estuvo a la altura de lo que sería Arturo Vidal en el campeonato nacional, sobre todo en el momento de la carrera, en su carrera. Cuando se anunció la vuelta a Arturo Vidal, los hinchas esperaban algo a Arturo y lo obtuvieron. Claro. Un jugador que lo llevó a cuartos de final de Libertadores y que lo saca campeón ahora del fútbol chileno. Para mí Arturo Vidal es el jugador más determinante que tiene Colo-Colo, y al final la gran figura que hace que Colo-Colo esté donde está. Al final te lleva a cuartos de final, te da esa mentalidad ganadora, porque tú bien lo dijiste, Arturo Vidal puede hablar a veces de más, puede a veces equivocarse, pero la mentalidad ganadora no se la puede sacar nadie. El tipo declara porque tiene una espalda que lo avala, que ha ganado. Donde jugó Arturo Vidal ganó, que eso es muy relevante decirlo.
e impregnó eso en el plantel de Claro. Colo-Colo, lo impregnó. Y lo que hablábamos también de esa barrera psicológica que, por ejemplo, puede ser cuando tenía los partidos pendientes, pero también esto no fue un camino de rosa. O sea, por ejemplo, Arturo Vidal fue bien criticado cuando, por ejemplo, Colo-Colo pierde el invicto con la U en el Monumental, donde podrían haber momentos de flaqueza, de decir, ok, Colo-Colo tenía una hegemonía y de pronto le rompen ese esquema. Y recién comenzado el torneo también. Claro, pero creo que es gran parte de él que este plantel de Colo-Colo se mantuvo cohesivo y que le permitió así seguir disputando los tres frentes que para un club chileno es muy difícil, empezando de lo que le pasó, que obviamente no tiene ni el mismo presupuesto ni la misma importancia, pero con todo el respeto, pero ni Huachipato ni Cobresal, que disputaron Copa Libertadores, pudieron mantener lo que habían hecho en la temporada pasada, y los dos incluso, uno más que otro, temiendo por el descenso. Sí, al final es esta figura que hace que todos se potencien. Al final todos ganan con tener a alguien como Vidal en el plantel, de su experiencia, también de su calidad como jugador, porque obviamente ya no está en la época cuando juega en Europa, Claro. pero sigue siendo Arturo Vidal. Y lo acompañan grandes jugadores, o sea, Carlos Palacios da un salto y creo que es la primera temporada de Carlos Palacios donde está al nivel que uno se esperaba que estuviera o al menos se acercara. Sí, y sobre Carlos Palacio, que, bueno, él ya lo ha anunciado, no ha sido muy... Es probable... No se escondió mucho con el tema. No es críptico. No, y él ha dicho que probablemente no va a seguir en Colo-Colo. ¿Dónde ves a Carlos Palacio y también qué otros jugadores de Colo-Colo ves saliendo? Hablando sobre todo esto de mantener planteles, porque es muy importante, creo que para el equipo de Almirón mantener este plantel, la mayor cantidad de jugadores, porque creo que si con este plantel llegó a cuartos de final y le peleó a River, creo River que no anduvo muy bien, pero sigue siendo River, toda sigue la siendo vida. River. Al final, un equipo, si te juegas River, Flamengo, Boca, siguen siendo ellos, Claro. estén donde estén Yo futbolísticamente. pienso, por ejemplo, ¿qué jugadores, primero, como para hacer un descarte? No veo saliendo Correa, por ejemplo, que llegó a mitad de Sí. temporada, que fue clave, que no hizo gran cantidad de goles, pero sí la calidad y del momento que se lo necesitaba, cumplió. Volados creo que tampoco vaya a salir, por ejemplo. Se lo ganó también, la segunda rueda. que obviamente, claro, la renovación se la gana en la segunda rueda, y que después de ahí ya la columna vertebral que tiene Colo-Colo, que es muy buena, puede que tenga quizá ahí algún toque. Por ejemplo, Cortés, Sí, que se sí. viene hace rato hablando de Cortés tiene que dar el salto, tiene que dar el salto, que estuvo cerca, creo, si no me equivoco, en el mercado de invierno, y ahora lo más probable es que ya Sí, seguramente se va a dar dé- este salto. se dé el salto. Saldivia quizá en defensa, Ujú. puede ser por la juventud, lo que puede proyectar, y a partir de ahí Palacios, Palacio, que ver el es bicho lo más Pizarro. seguro, y ver qué sucede con el bicho Pizarro. Es un tema porque, claro, tuvo la lesión Ujú. por el partido con Chile, que después en octubre, si no me equivoco, Ujú. o septiembre, Fue octubre, Octubre. si no me equivoco. que le trunca un poco la buena temporada que estaba teniendo y que al final le quita protagonismo en esta recta final de campeonato. Pero yo creo que si, por ejemplo, él quisiera dar ese salto estilo Echeverría, Alarcón, que no es ir al más grande de Argentina, pero dar ese salto lo puede hacer, o un Loyola, por ejemplo, que tenía en Independiente. Si Bicho Pizarro quisiera salir de Colo-Colo, lo puede hacer y puede dar un salto importante que al final ayuda al fútbol chileno y sobre todo a la selección que hoy día no acompaña. Sí, ya va a tocar hablar de la selección, Claro. así que también atento a nuestro canal, le recordáramos suscribirse porque vamos a estar hablando también de lo que fue todo el fútbol chileno, un análisis Claro. un poquito más profundo, también cuando venga la doble fecha a hablar el todo o nada de Chile, pero ya para ir también cerrando el tema Colo-Colo. Antes que cerremos, quisiera preguntarte para ti, más allá de Arturo Vidal, porque obviamente le dimos sus flores, ¿quiénes fueron los jugadores determinantes de Colo-Colo en este torneo y en esta recta final sobre todo? Bueno, creo que Volado hizo goles muy importantes cuando nadie se lo esperaba. Al final, Volado, si uno ve la plantilla de Colo-Colo como solamente por nombres, Volado vendría siendo el tercer delantero, porque tienes a Correa, Paiva, que también Paiva llegó para ser titular, no ha dado el ancho, que probablemente también sea un jugador que quizás salga, porque ocupa el cupo extranjero. Ujú. Y Volado está en esta tercera línea y creo que respondió en los momentos importantes. Creo que también hay que darle a la Falcón. Al final Falcón, querido por los hinchas de Colo-Colo, odiados por los hinchas rivales, pero Falcón cada vez que es titular Colo-Colo gana. De hecho, Colo-Colo sin Falcón el rendimiento bajaba mucho y se vio en este partido que uno de los pocos partidos Claro. que Colo-Colo no gana es porque Falcón no está en el terreno de juego. Entonces creo que si yo tuviera que armar un top, pondría quizá a Arturo Vidal como el uno, no solo por dentro de la cancha, sino por todo lo que es la figura de Arturo Vidal. En segunda línea pongo a Falcón. Y en tercera creo que Carlos Palacio hay que dárselo. Al final es Sí. el jugador diferencial de Colo-Colo.
el jugador que se le esperan cosas distintas cuando tiene la pelota. Claro, con un plantel que lo decíamos muy bueno, o sea, por sobre, dentro de los planteles buenos, por sobre quizás muchos de esos en el fútbol nacional, Isla, Vidal, es un plantel que podía... Muchos recursos. Claro, que tenía muchos recursos y que te disponía a disputar varias competencias. Y a diferencia, por ejemplo, de lo que es la U, que yo creo que tiene un plantel más corto, que no tiene muchas variables y que, bueno, en este final de torneo le pesó, pero estuvo ahí. O sea, con todos los errores que cometió la U, por ejemplo, la derrota con Audax, el haber enredado puntos, bueno, no enredado, haber perdido con Católica en el primer semestre, estuvo muy cerca de conseguirlo y en algún momento el partido lo tuvo en sus manos, incluso el poder forzar un partido de definición. Sí, lo tuvo, y yo creo que eso al final, esa espina que van a quedar los hinchas azules de... Pudimos haber forzado ese partido de definición, Colo-Colo empató, nadie veía a Colo-Colo empatando contra un Copiapó que estaba descendido, y al final la U empata este partido, y con esta jugada como polémica que la ven en pantalla, que yo te quiero preguntar, Patricio, para ti, estamos en confianza. ¿Fue penal? Penal, falta. O sea, tantos penales, se me enredó. Tranquilo. ¿Fue falta de Chelo Morales? A ver, hay que creo que primero ponernos en el lugar de que lo que pasó en esta jugada en específico está dentro de un contexto. Y el contexto que estaba dando allí la vez era de que el partido se estaba jugando y estas fouls o foulcitos, como queramos decirlo, se están permitiendo jugar. Gilaert está muy cerca de la jugada y le dice y determina no cobrar, siendo que no había nadie que le obstruyera la visión y que pusiera como una pausa o algo que no le permitiera definir bien el cobro. De hecho, él mismo le dice al jugador de Everton que se levante, que no fue nada. Entonces, claro, ¿qué creo yo? Para mí, si es foul, es foul. Pero dentro del contexto del partido no creo que era una falta que cobraría Gilaert, que fue lo que finalmente pasó. Y el llamado del VAR finalmente lo sugestiona a cambiar su decisión, y que si esto hubiera pasado en la fecha 10 del campeonato donde no se estaba jugando nada, no lo hubieran llamado y esto hubiera terminado como gol. Aún así, si uno va al libro, y creo que ahí podemos concordar, es foul, sí, es foul, pero dentro del contexto del partido fue raro que lo hayan llamado y que finalmente haya revertido la situación, porque me parecía que se estaba jugando. Sí, es que yo concuerdo en ese sentido contigo, porque al final esto no es que haya sido, por ejemplo, si hubiera sido una mano en el área, eso no es tan interpretable, al final es mano o no es mano. Claro. Aquí es una falta a 3/4 de cancha, donde el árbitro tiene que jugar a su criterio, y el criterio de él en primera instancia con la pelota jugándose es que siga jugando, pero obviamente con el llamado al VAR, la jugada vista en cámara lenta, se ve ese contacto. No, y al final, lo que es que de qué foul es foul, o sea, es un foulcito, pero al final un foul chico o un foul muy grande sigue siendo foul, y bueno, para mí está bien cobrado, pero dentro del contexto del partido me pareció raro que se cobrara. Sí, yo igual tampoco quiero que la discusión caiga acá, que la U pierde el título por esta falta, o también al mismo sentido decir que a Colo Colo le regalaron el título, que hay algo en contra de la NFP, algo en contra de la U y algo a favor de Colo Colo. Creo que esta jugada se da porque el fútbol chileno, no tiene criterio unificado, los árbitros no arbitran todos con el mismo criterio. Una falta que se cobra es perfectamente esta falta que le cobraron a la U, quizás en Copiapó si hubiera pasado no se cobra. Claro. Y no es un problema que estén ayudando uno u otro, es que no hay un criterio, hay mal arbitraje, no hay criterios claros, y eso se dio durante las 30 fechas de torneo, siempre hubieron polémicas, y es por esto. Sí, y yo creo que la conversación va más allá de que si fue foul o no para la U, porque yo creo que la U donde pierde el campeonato es el no tener un 9 de jerarquía. Ni Nico Guerra, ni el Chorri Palacio, ni Pons estuvieron a la altura, siendo quizás el que mejor estuvo de los tres, Nico Guerra, porque también tenía expectativa más baja, pero teniendo 3 delanteros 9 y 2 con cupo de extranjero, lo que se perdieron en este partido y quizás en muchas otras oportunidades, yo creo que define y es lo que mata a la U, siendo que Pons lo trae el mismo Álvarez. Sí, y es insólito. Para hablar de las ocasiones perdidas en este partido como tal contra Everton, yo encuentro insólito, sobre todo la de Pons, que está boca al arco. A mí me pareció más insólita la de Chorri, pero las dos me parecen tremendas como... Es que a mí me parece insólito porque yo cuando veo la jugada rápida de Pons, yo pienso probablemente fue un central. Para los centrales no te espera esa pelota en área chica y la desesperación no estás acostumbrado a definir, está bien. Y cuando veo la repetición que es Pons, lo único que mi reacción fue reírme genuinamente porque
lo encontré insólito que el jugador que trajo Álvarez, el 9, no, en estos momentos donde se piden Claro. el extranjero que estás ocupando un cupo aparezca, no aparece y se pierde algo realmente Al final insólito. la U dependía mucho de los goles de Fernández. O sea, Fernández era la carta goleadora de la U, siendo un jugador que juega abierto y que, convengamos que trata mucho de disparar. Creo que fue el jugador que más disparó en todo el campeonato. Tiene que tener... O sea, los grandes equipos siempre tienen que tener un 9 ahí dispuesto a cuando necesita el gol, y exclusivamente eso, lo haga. Y lo tuvo Colo-Colo y creo que también eso es un diferencial de por qué Colo-Colo termina siendo campeón. Sí, al final los llamados a hacer goles en Colo-Colo, cuando tenían que aparecer, aparecieron. Por ejemplo, Volados, que estaba en la tercera línea, cuando tuvo los Claro. minutos, respondió e hizo goles muy importantes para el equipo Correa, almirón. que quizás no hizo tantos goles cuando necesitaban en algún momento Hizo encontrar gol a contra un- Iquique, la apertura del marcador la hace Correa. Yo digo, está bien. Puede que, por ejemplo, la U haya podido paliar esos efectos con Fernández y con Guerrero en otra ocasión y el que tuviera la oportunidad en el momento. Pero realmente le pesó mucho eso y ahí está lo que pasó hoy con Everton. Por ejemplo, en el primer semestre que hablamos del partido con Católica, que Guerrero ahí tiene una, que si bien no es 9, pero ahí se pierde una oportunidad de gol más. Lo que pasó en el Clásico, en el segundo semestre, cuando Pons tuvo una oportunidad también de encajar y siento que un 9 con mayor jerarquía lo convertí y creo que ahí es el primer trabajo que tiene que hacer la U pensando en el próximo año. Sí, totalmente. Tiene que traerse un 9 y también pensando que la U ya tiene esta base de plantel. Al final eso le costó mucho a la Universidad de Chile durante los años encontrar esta base porque pasaba por temporadas que vendía 10 jugadores, traía 10. Ahora ya tiene una gran base. Ahora tiene que limpiar sobre todo los cupos de extranjeros, probablemente Pons, Chorri Palacios que ocupan cupos. Ojeda. Ojeda que también ocupa otro cupo y traer jugadores que den este salto de calidad. Yo creo que la U no necesita cantidad, necesita calidad, jugar en posiciones específicas para que puedan, porque al final este torneo es un torneo tan competitivo que al final juegas contra un Colo-Colo que tiene un gran equipo, por algo llegó a cuartos de final de Libertadores. Son detalles lo que lo definen y bueno, Colo-Colo fue mejor en esos detalles. Claro, o sea, la U, hablábamos de la línea vertebral que tiene Colo-Colo, que es muy buena, la U le faltó ese 9, que es lo que probablemente vaya a invertir, y pensando en el siguiente año, que va a tener 3 competiciones con la Copa Chile, la Libertadores y el Campeonato Nacional, traer quizás un tercer volante, puede que necesite, y suplir las bajas, porque se habla de que Morales ya está prácticamente fuera, se va a ir libre, y después ver si algún otro equipo repesca algún jugador de la U. Quizá uno de los indicados puede ser Guerrero. También un Ormazábal, que también fue llamado, hizo también una gran campaña. Y sobre las grandes campañas también te quería preguntar, para ti, ¿quiénes fueron el top 3 de los jugadores de la U? ¿Quiénes fueron los que más destacaron en esta? Que aún la U, recordemos que, bueno, tanto Colo-Colo como la U, un paréntesis, aún no terminan su temporada. Colo-Colo tiene que jugar la Supercopa, insólito que juega la Supercopa que ayer jugaba a comienzo de año. Se juega a final de año. Que la juega contra Guachipato, y la U que está en la final de Copa Chile y que espera rival que puede ser Ñublense o Magallanes. Claro, vamos a tocar ese tema en nada. Respondiendo a tu pregunta de este podio, yo creo que tendría que ser el número 1, Saldivia. Saldivia. Para mí es Saldivia. Le dio esa solidez defensiva a la U. Después vendría Fernández. Es un jugador que hizo más de 10 goles y más de 10 asistencias en el torneo, o 10 o más. Que creo que no sé cuántos jugadores en la historia ni siquiera de la U, sino del campeonato lo han hecho, y ya ese tercer cupo es difícil, es Marcelo Díaz o Charles Arangui. Charles llega a la mitad, pero le da un salto importante a la U y Marcelo Díaz le maneja los tiempos. Y una pregunta, si bien este jugador quizás a veces resistió por la U, pero también hoy fue clave y durante el campeonato también tuvo un récord muy importante, Castellón. Claro. Castellón creo que se le da poco crédito, si bien tuvo goles, que tuvo responsabilidad, también poco se habla que tuvo un invicto sin ser batido. No me sé ahora específicamente el minutaje, pero fue récord. Y hoy contra Everton sobre todo tiene tapadas que son claves, que por eso la U estuvo hasta el minuto 90 más 10 aún peleando. Sí, es verdad, Castellón. Es que claro, la U, al final, como estos equipos, como lo que pasó con Colo-Colo, hay actores de reparto que también merecen como Ormazábal, por ejemplo. También. Que da en la U. Y así en Colo-Colo encuentra otros casos como Falcón, que no es el primero que quizás que surja. O bueno, quizás Falcón puede meterse en el podio. Falcón se puede meter. Pero hay distintos jugadores que... Gil, por ejemplo, que es bien resistido también en Colo-Colo, pero que
en cualquier otro equipo en Chile, más allá de la U quizás, Gil titular. Sí. Entonces... Habla también de la riqueza del plantel de Colo-Colo y también el buen plantel que hizo la U, que como dijimos, tiene una buena base y ahora es dar ese salto de calidad, tal como lo hizo Colo-Colo, que trajo a Arturo Vidal, y la U ahora lo hizo trayendo a Marcelo Díaz y Charles Arangui. Ahora la U tiene que ocupar bien su cupo extranjero. Claro, y darle profundidad, que es lo que le faltó a la U también, que lo tenía Colo-Colo, que era tener 20 jugadores, 22 jugadores titulares. Al final, por ejemplo, y voy muy breve, Zavala, que llegó a Colo-Colo y que partió siendo titular, que era un jugador que muchos decían va a ser seleccionable, no terminó ni jugando. Entonces eso habla también de la gran calidad que tiene el plantel de Colo-Colo y cómo la competencia, porque eso siento que a la U le falta, que tenga más competencia entre las posiciones. Al final no se pelean mucho el puesto, el que es titular es titular. Claro, bueno, vamos ahora a revisar brevemente la tabla después de haber analizado lo que fueron los dos que animaron el torneo, que fue Colo-Colo y la U, que se escaparon definitivamente en la tabla que vemos en pantalla. Sí, y bueno, Iquique, que sorprendentemente ascendió y está en Copa Libertadores, sorprendentemente Católica, que tenía todo listo, tenía todo preparado para tener ese cupo como Chile 3, pierde y está en la quinta posición, fue pasado por Palestino, que ojo, Palestino ahora está clasificado a Sudamericana junto a Católica, La Unión y Everton, pero puede correr la lista. ¿Cómo? Como dijimos anteriormente, la U está en la final y está esperando rival entre Ñublense o Magallanes. Si Magallanes llega a esa final de Copa Chile, gana el cupo si es que asciende. O sea, Magallanes estaría clasificando a Libertadores porque la U ya está ocupando el cupo, porque recordemos que el campeón de Copa Chile va a Libertadores. Chile 4. Claro, pero como la U ya tiene ese cupo, lo tendría el otro equipo que sería Magallanes. Pero si Magallanes no asciende, está ahora en la liguilla, está a un partido, a una llave de ascender, si no gana esa llave y se queda en segunda, no puede ir a Copa Internacional. Entonces se corre. Ahí corre la lista al campeonato. Ya no influye la Copa Chile. Así que en caso de que llegue Magallanes a la final, corre la lista, si es que no asciende, y pasaría también Coquimbo. Sí, o sea, Palestino iría a Copa Libertadores. Claro. Y Coquimbo a Sudamericana. Ahora, si Ñublense llega a la final, nos olvidamos toda esta matemática y Ñublense a Copa Libertadores. El noveno de nuestro torneo va... Bueno, pero la Copa Chile es un torneo aparte y es distinto. Así que, bueno, pero aún así, si pasa Magallanes, sería el octavo, o sea, tampoco es que... Bueno, es verdad, pero creo, bueno, para un resumen ya rápido de concepto, campeón justo Colo-Colo, pero también hay que darle... Cualquiera de los dos hubiera sido justo, pero creo que Colo-Colo sacó la ventaja que tenía que sacar, que tenía un plantelazo, un gran entrenador, ambos equipos lo tenían, pero creo que... Ambos hicieron muy buenos méritos para ser campeón, Colo-Colo fue por detalles mejor, es justo, o sea, al final no quiero que este torneo se manche por estos errores arbitrales, que al final es parte de nuestro fútbol y hay que quererlo como es. O sea, no, hay que trabajar para que mejore. Sí, hay que trabajar para que mejore, pero es la realidad en la que estamos viendo en este torneo y a todos les pasó lo mismo al final. Todos los equipos del fútbol chileno, los 16 equipos que hay, en algún momento tuvieron algún error arbitral y es algo que pasa y hay que trabajar que los árbitros hayan bases, que se unifiquen un poco los criterios y es la única manera que crezca el arbitraje chileno que ha sido muy criticado, bueno, desde hace tiempo, ni con el VAR se salvó. Claro, así que bueno, vienen ahora el parón de selecciones, que aquí en Roteiro sabemos que les gusta el parón de selecciones, lo vamos a estar comentando, además también, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales como Roteiro.media, tanto en Instagram como en TikTok, como dijo Patricio, vamos a estar con las eliminatorias también, próximamente si en un video, un análisis más profundo de los distintos planteles, de las distintas campañas, pero más a profundidad, un video un poco más extenso. Claro, así que nada, bueno, lo invitamos a seguirnos, a suscribirse, a la campanita para estar atentos siempre cuando subamos videos y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien.